Pueden interrumpir, pueden preguntar, pueden... Si alguien quiere ingresar después que yo empiece a compartir pantalla, yo por lo general no lo veo. Así que me van a tener que avisar. Bueno, profe. Bien. Vamos a comenzar con cráneo. Para comenzar con cráneo, es very mucho importante que conozcamos bien la anatomía, que sepamos qué es lo que vamos a radiografiar o cuál es la zona que vamos a observar para conocer, para poder localizar, para saber dónde va a ser la incidencia del rayo, para poder ubicar al paciente. Para esta clase yo he tomado mucha información de Botranger. He visto algunas cositas buenas en Clark, pero no he tenido tiempo de pasarlas aquí a la clase. Así que para la clase que viene las voy a pasar, pero no se preocupen que yo les voy a ir diciendo las páginas para que ustedes no se hagan mucho lío y bueno, y ustedes puedan ir sacando información de de ambas bibliografías, de Clark y de Botranger. Hoy la mayoría de la información es de Botranger, así que tenemos que conocer que este cráneo o esta calota ósea que tenemos aquí, no sé si ven mi puntero. A ver, voy a hacer pantalla acá. ¿Ven la flechita? Sí, profe. Bien. El cráneo que se encuentra sobre la columna vertebral consta de 8 huesos. Aquí los tenemos marcados, por lo general se ven el frontal, el parietal, el temporal, el occipital por detrás. Y también tenemos 14 huesos de la cara. Aquí tenemos una vista lateral, que por lo general es lo que vamos a ver. Recuerden que nosotros vemos imágenes en 2D, sería en 2 planos. Así que tenemos que conocer y diferenciar cuál es el parietal, cuál es el frontal, la diferencia entre el temporal, para poder ubicar bien nuestras radiografías. También tenemos que conocer que tanto los planos que vimos en la clase anterior, como el sagital, el coronal y el axial o antropológico, también se van a utilizar en el cráneo. También tenemos que saber que el medio sagital va a dividir el cráneo en ¿qué? En 2 mitades, derecha e izquierda, que el coronal también 2 mitades, pero una anterior y una posterior, y el axial siempre va a dividir una zona superior y una zona inferior del cráneo. Como les decía en la otra clase, los puntos y las líneas de orientación son súper importantes, nos van a servir para ubicaciones, y sobre todo para lo que es la topografía del cráneo. ¿A qué me refiero con topografía? A los reparos anatómicos del cráneo, que van a hacer que yo pueda hacer un posicionamiento exacto de la zona a estudiar. ¿Estamos? Como por ejemplo, bueno, acá teníamos el plano medio sagital, que me va a servir de división del cráneo. ¿Por qué va a ser muy importante el plano medio sagital? Porque lo voy a ubicar en todas las técnicas. En algunos va a estar perpendicular al apoyo, en otros va a estar
paralelo al apoyo, pero es súper importante que nosotros identifiquemos cuál es el plano, porque nos va a servir de guía para notar si nuestras radiografías están bien hechas o no. Y luego los reparos anatómicos que tenemos nos sirven también para la ubicación de las estructuras, para la ubicación del cráneo y para determinar si hay una ubicación bien hecha o una ubicación defectuosa, o si hay un error. Y la mayoría de las técnicas nos van a decir, el rayo incide a 2 centímetros del gonion, en el punto mentoniano, desde acantion, ingresa por acantion, ingresa por nacio. Canto interno sería o comisura palpebral interna. Tenemos la parte superior donde se inserta la oreja, el pabellón auricular, son reparos anatómicos necesarios para las técnicas de cráneo. Entonces, son súper importantes. Y a través de estos puntos vamos a ir ubicando líneas, líneas que van a ser necesarias para ubicar ya sea el paciente o el rayo central. Vamos a encontrar, cada línea va a tener el nombre de dónde empieza y en dónde termina. Por ejemplo, la mayoría de las líneas empiezan acá en el punto auricular y se van a llamar labelo meatal. ¿Por qué meatal? Porque esto es un meato, el meato auditivo externo o conducto auditivo externo. Línea órbito-meatal que va desde el conducto auditivo externo hasta la órbita, infraórbito-meatal por debajo de la órbita, acanto-meatal que va desde el conducto auditivo hasta el acantion y mento que va hacia el mentón. Estas líneas de posicionamiento van a ser muy importantes en las radiografías que hagamos de cráneo. Y se van a dar conectando los reparos anatómicos. Es decir, la velomeatal va desde la glabela hasta el conducto auditivo externo. Hasta este punto auricular, que es un punto central del cráneo y que nos sirve para estas posiciones que vamos a comenzar a realizar. Luego vamos a tener algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y son estos 5 factores que son errores de posicionamiento. ¿Por qué son importantes? Porque cuando nosotros posicionamos al paciente, posicionamos su cabeza, tenemos que observarlo para poder determinar y para poder palpar los reparos anatómicos que nos lleven a hacer la técnica. No existe un paciente totalmente simétrico. No hay un paciente que lo veamos y sea totalmente simétrico. ¿Qué quiero decir? Que de la izquierda y de la derecha sea igual. Algunas características podemos determinar para ubicarlo. Pero sí existen estructuras simétricas. ¿Qué quiere decir? Que lo que tengo del lado derecho lo voy a tener del lado izquierdo. Entonces eso me va a servir para hacer la posición del paciente. Entonces, hay zonas de la cara del cuerpo, de la cara del paciente, que nos van a llevar a determinar si estos errores de posicionamiento se encuentran presentes en nuestra técnica. Rotación, tenemos esto. Inclinación,
o lateralización. Son los más frecuentes y los más comunes. Acá les estoy mostrando en el dibujito, fíjense, lateralización es cuando yo lateralizo el cráneo. Ya lo vamos a ir viendo en técnicas y van a ver que esto son cosas que tenemos que observar y tenemos que ver. Después tenemos la flexión o la extensión excesiva, que tiene que ver directamente con la columna cervical. A veces cuando hacemos un cráneo lateral o hacemos la cabeza muy hacia atrás, que eso sería una extensión excesiva, o hacemos una flexión, es decir, cabeza bien hacia adelante. Todas estas cuestiones que nosotros tenemos, estos errores frecuentes, los tenemos que ver, tenemos que verlos en el momento que nosotros hacemos una radiografía. Es decir, yo tengo que controlar en el cráneo si lo hice bien o lo hice mal, si hay rotación, si hay lateralización, si hay flexión o si hay extensión. Y luego el ángulo incorrecto del radio central. Si yo un cráneo de frente no lleva angulación y le coloco angulación, va a ser un error de posicionamiento del rayo. Cosas importantes a tratar a la hora de hacer estas radiografías es unas consideraciones sobre la posición del paciente, el posicionamiento. Por lo general, las proyecciones que vamos a realizar son occipito frontal posterior anterior, es decir, que el radio va a ingresar por la parte posterior del cráneo, o fronto-occipital, el rayo va a ingresar por la parte anterior. Estas imágenes, por lo general, van a ser tomadas en una posición erecta, de pie o sentado. ¿Por qué? Porque nos va a permitir manipular al paciente de forma rápida, fácil y sencilla, que si estuviera en decúbito. Siempre hablando de un paciente adulto. Cuando hablamos de un paciente, como yo les mostraba en la clase anterior, si es niño, no se hace de pie, a no ser que sea un niño que colabore. Si es un niño que no colabora, vamos de cúbito. Y si es un paciente, un adulto que se encuentra internado, por lo general lo vamos a hacer en decúbito. Siempre hablando estas técnicas de pacientes ambulatorios, no quiero decir normales, pero sino de un paciente que se vale por sí mismo, que se mueve, que puede ingresar a la sala, que puede hablar, que le puedo decir, vamos a hacer esta técnica. Es súper importante la comodidad del paciente, es importante que yo hable con el paciente, que yo le indique dónde va a colocar la cabeza, cómo lo va a hacer, y sobre todo es hacer la técnica de tal forma que sea rápida y que no tenga el paciente dolores posteriores a la ubicación. Como por ejemplo, si yo al paciente le voy a pedir que abra la boca, no le pido que abra la boca apenas lo estoy posicionando. Le pido que abra la boca segundos antes de irme a hacer el disparo. Como les decía, estas técnicas, la mayoría se van a hacer en pacientes ambulatorios. Cuando las hacemos en urgencias, cuando las hacemos en pacientes que tienen traumatismo grave, ahí ya hacemos no lo que podemos, sino hacemos técnicas de urgencias, técnicas de emergencias, que ya no es tan importante que el paciente esté de pie, que esté sin cuello, que esté sin elementos radiopacos. Se hace como la urgencia lo pide.
La mayoría de estas técnicas, como les decía, vamos a hacerlas en bipedestación. Y acá tenemos un pequeño enunciado que les pongo que para manipular la manipulación del paciente en la sala de rayos X. Reconocer y evaluar el tipo de traumatismo para evitar daños mayores, es decir, si el paciente viene con un cuello ortopédico, yo no se lo voy a sacar, no me corresponde sacárselo. Tratar de movilizar menos posible al paciente, emplear la correspondiente. Esto es muy importante, como dicen los chicos a veces. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer supongamos, cráneo de frente. ¿Qué es lo que siempre piden? A ver, siempre piden, por ejemplo, cráneo de frente y perfil. Y ponen cráneo de frente y perfil para ver nariz. Bueno, con eso nos vamos a chocar siempre, con la falta de capacitación del estudiante de medicina o del profesional de medicina al que no le enseñan a hacer pedidos de radiografías. Entonces escriben cualquier cosa. Entonces, si a mí me está diciendo el pedido que quieren ver huesos propios, pues no lo van a poner como huesos propios, pero yo sé que es huesos propios, entonces yo tengo que tener en cuenta que la técnica que tengo que hacer es huesos propios, porque eso es lo que me están pidiendo, por más que esté mal escrito. Y no hacer cráneo de perfil. ¿Son distintas las técnicas? Sí. ¿Se utiliza en la misma posición? Sí. Pero tienen cosas distintas que, por ejemplo, la incidencia, la ubicación del paciente. Hay algunas cosititas que yo les voy a mostrar que sí son distintas y que van a hacer la diferencia, donde se va a poder observar un cráneo y a la vez el hueso propio de la nariz. A veces no se ve el hueso propio de la nariz en un cráneo porque el hueso propio tiene un espesor muy fino, entonces se subexpone y por lo general desaparece de la radiografía. Entonces, por eso es importante emplear la técnica adecuada para el tipo de paciente. ¿Y cómo yo voy a saber qué técnica voy a ocupar? Hablando con el paciente. Muy importante. Si yo con el paciente no hablo, como dice el protocolo, no le pregunto por qué le pidieron la radiografía, no me voy a enterar. Importante es trabajar en equipo. Si yo no estoy sola en la sala y tengo un compañero, yo no puedo, como dicen en el fútbol, cabecear, patear el córner y atajar, creo que es así. No se puede hacer todo. Tenemos que, si yo tengo que sostener al paciente y tengo que tener un compañero que haga el disparo, y sobre todo utilizar la aparatología necesaria para hacer las radiografías. Eso también es importante, que no siempre resulta siendo lo correcto. A veces se trabaja con lo que hay. Bien, para las técnicas de cráneo de frente vamos a tener estos, como yo ya el año pasado les decía, en rayos 1 siempre siguiendo la estructura de una técnica vamos a tener estos pequeños puntitos que pueden ser parámetros o factores técnicos. Para un cráneo de frente van a ser retirar al paciente todos los elementos radiopacos que sumen imagen. No le voy a preguntar al paciente, ¿tiene algún elemento radiopaco que sume imagen? Porque el paciente no lo sabe. Entonces le tengo que decir, ¿tiene algún collar, alguna prótesis, algún anteojo, algo en la cabeza, invisibles, hebillas, los tirabuzones esos de metal que sirven para enganchar el pelo,
para poner una tira de pelo o una trenza en el pelo de las nenas por lo general. Tengo que estar atento a todo eso porque cualquier elemento radiopaco puede sumar imagen. ¿Qué chasis voy a utilizar? Un 24x30 longitudinal. ¿Por qué? Por la medida del cráneo. El cráneo es más longitudinal que vertical. ¿Dónde lo voy a colocar? Por lo general lo voy a ubicar a 5 centímetros por encima del vértex. Marcar el lado derecho. Usar antidifusor. Perdón. La distancia de foco película de 1 metro. Y solicitarle al paciente que no se mueva en el momento del disparo o realizar una apnea inspiratoria. Estos factores técnicos son importantes a la hora de darle las indicaciones al paciente, de preparar la sala, y esto es todo lo que yo tengo que tener en cuenta antes de hacer la radiografía. Una vez que llame al paciente, que ya le indiqué lo que se tiene que sacar o no, vamos a utilizar una técnica postero-anterior. ¿Por qué postero-anterior y no antero-posterior? Tic, 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 tic. Por esta razón. Si yo tengo una técnica postero-anterior, el radio va a ingresar en una proyección posterior, va a ingresar por la parte posterior del cráneo, por la parte occipital, y si lo tengo de frente, por la parte frontal. Cuando yo hago una técnica antero-posterior, voy a estar irradiando la parte anterior de la cara, voy a estar irradiando los ojos, y el iris del ojo es una parte que es radiosensible. ¿Qué quiere decir radiosensible? Quiere decir que la radiación puede afectar esta parte del ojo. Es muy importante porque, ¿qué sucede si es irradiada? Puede dañarse. Profe, disculpe. Sí. Hay una compañera que quiere entrar que me está escribiendo. A ver. ¿Dónde me quedé? Ahí estamos. Muchas gracias, profe. Ahí estamos de nuevo. Bien, ¿qué pasa si se daña el iris con radiación? Se puede producir glaucoma o se puede reducir la pérdida de la visión. Entonces hay que tener cuidado con el iris. Bien. Posición del paciente. Vamos a comenzar con el cráneo de frente. Recordemos que dijimos que el paciente lo íbamos a colocar de pie, pero sí se puede hacer de cúbito ventral. No es que no se pueda hacer. Acá tenemos protagonista el plano meato orbitario. Fíjense que yo no me pongo a escribir plano meato orbitario, línea, órbita meata, sino yo lo
Lo abrevio, le pongo letras porque después cuando vayan al examen va a figurar así. El plano medio sagital, perpendicular y alineado con la línea central. Plano metaorbitario, perpendicular al plano de apoyo. Frente y nariz sobre la línea de la mesa. ¿Cómo voy a lograr esto? Realizando esto, apoyando frente y nariz. Para eso voy a flexionar el cuello hacia adelante y de este modo voy a llevar el mentón casi al pecho. Ahí es donde tengo que tener en cuidado que no haya una flexión excesiva. Cuando voy a acomodar el plano medio sagital perpendicular y alineado, ahí voy a corroborar que no haya ni rotación ni lateralización. ¿De qué me voy a guiar para esto? Me voy a guiar de la posición de la cabeza y de los conductos auditivos. Tienen que encontrarse equidistantes. El rayo central va a ser perpendicular, ingresando en la parte occipital y emergiendo en la glabela. La incidencia es en la parte posterior del cráneo. ¿Qué es lo que vamos a observar acá? Vamos a observar... Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Es válido también decir que incide en niño en American Nation? ¿O lo corrijo? Depende. Si incide, a ver, usted me dice corrijo, quiero creer que está siguiendo un apunte y espero Sí, el del año que pasado. no sea el apunte de rayos. Es propio mío, no, es mío. Es mío. Bien. Si es suyo, seguimos. Si es de rayos 2, No, le mando otra foto si quiere, es un cuaderno. bien. No. No está mal, pero tiene que coincidir en niño. Ojo cuando ustedes hagan la técnica, porque todo esto que yo estoy diciendo, el versito es muy simple aprenderlo y ya la mayoría lo sabemos. Ahora, todo lo que yo digo lo tengo que hacer en el Buki. Y cuando yo lo haga en el Buki, si digo que incide en niño, tiene que incidir en niño. ¿Me entiende? Sí, profe. Bien. Vamos a observar, frontal, conductos auditivos, los peñascos se van a encontrar en la parte inferior de la órbita. ¿Por qué en el tercio inferior? Porque es la forma de despejar y observar la calota craneana. Hay algo importante que ustedes tienen que determinar en las radiografías cuando ustedes las vean, es que si la densidad y el contraste son suficientes para observar el hueso frontal y las otras estructuras óseas. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser una radiografía nítida. Entonces, eso ustedes también, ahora cuando empiecen visualización, lo van a ver y lo van a observar y tienen que aprenderlo. Tienen que aprender cuándo una radiografía está bien y cuándo está mal. Bueno, acá tenemos una radiografía delimitada. Por ejemplo, para mí, esta yo acá, no sé ustedes cómo ven la imagen, pero para mí no, su densidad y contraste no son suficientes. ¿Por qué? Porque yo la zona posterior, si no está delimitada por esta línea punteada, no se ve. Entonces, si hay una fractura, no la estaríamos viendo. La parte del frontal se encuentra con poco contraste, porque no puedo determinar
No hay lateralización y no hay rotación. Eso sí puedo observarlo porque puedo observar el plano medio sagital en una sola línea, y si cruzo una línea paralela que sea interpupilar, también lo veo recto. ¿Alguna pregunta de cráneo de frente? Bien. Qué imágenes más feas. Bien, para cráneo lateral, cuando hacemos cráneo lateral es súper importante entender esto. Esta técnica no nos sirve. El paciente lateralizado, el hombro por debajo del buki, no se hace salvo en pediatría o de alguna forma se pueda encontrar, porque ya lo van a ver en la unidad de pediatría, que se hace lo que se puede porque el niño lo amerita. Bueno, paciente de cúbito ventral, o sentado o de pie, dependiendo de la necesidad del radiólogo para ubicarlo. Es súper importante esta técnica. El plano medio sagital tiene que estar paralelo y nos va a servir a nosotros para que no haya lateralización ni rotación. ¿Cómo? Siguiendo una línea del plano medio sagital y siguiendo otra línea que me haga la línea interpupilar. Eso es lo más importante. ¿Cuáles van a ser los factores técnicos o los parámetros? Creo que están posteriores, sí. Lo vamos a ver después. Por ahí algunos me preguntan dónde los ponemos antes, los decimos después. A mí realmente no me importa si lo dicen antes o lo dicen después, pero tienen que estar. No pueden estar entre la técnica, que es esto, y el rayo, por ejemplo. No pueden estar en el medio. Tiene que ser posterior al rayo o anterior a la técnica, porque vamos a seguir una línea y un orden de la técnica. Bueno, a este paciente le hemos retirado todos los elementos radiopacos, lo hemos colocado de cúbito ventral o se puede hacer también de pie. El plano medio sagital del cráneo tiene que estar paralelo y como les dije recién, vamos a observar para evitar la rotación y la lateralización, lo que nos lleva a colocar al paciente en una posición lateral verdadera del cráneo, de la cabeza. ¿Cómo logramos eso? Eso lo vamos a lograr apoyando la mano hacia donde mira el paciente, casi al frente de su mano, de su cabeza, y el otro miembro superior al costado del cuerpo. Eso va a hacer que el paciente haga una pequeña inclinación, una pequeña movimiento del cuerpo, que si ustedes ven, el hombro del lado derecho se encuentra sobre la mesa y el hombro del lado izquierdo se encuentra separado. ¿Qué hace eso? Eso hace que el paciente se encuentre en una posición lateral verdadera y estricta. De esta forma vamos a lograr el nasion y el lineón equidistante y logramos el paralelismo de los planos. Una pregunta de examen es: ¿cómo se logra el paralelismo de los planos? Y la respuesta es con nasion e lineón equidistantes. De esta forma nosotros vamos a hacer esa posición. Ya sea si el paciente está de pie o el paciente está de cúbito, se tiene que hacer la misma posición. Yo les diría que después lo prueben en sus casas o en clase o donde estén, para que vean que el movimiento va a hacer que el cráneo quede en un lateral estricto. ¿Por qué? Porque si yo no hago ese movimiento, es primero que lo vamos a lastimar la cervical al paciente. Y segundo, nunca va a llegar a el paralelismo. Jamás va a llegar, porque no hay forma de que lo haga.
Por eso la otra forma en la que se hacía antes era de esta imagen. Este es un libro muy, muy viejo, donde de esta forma se hacía en el lateral. Bien, ¿dónde incide? El radio central va a incidir en la línea media auricular a 5 centímetros por encima del conducto aditivo externo, aproximadamente en la 100. Ahora sí vamos a los parámetros. El tamaño de la película sí va a ser 24 por 30, pero esta vez va a ser apaisado o transversal. El borde superior por encima del vértex. La distancia foco-película sigue siendo de 1 metro. Se utiliza antidifusor, se diafragma zona de estudio y durante el estudio el paciente no debe moverse. Todo esto que está acá, todo esto tiene que estar plasmado en la técnica que yo voy a hacer. Entonces, siempre, por eso yo a veces lo pongo adelante y a veces atrás, porque adelante yo lo puedo preparar. La técnica de cráneo lateral lleva el rayo a 1 metro. Listo, lo primero que voy a hacer va a ser poner el tubo lateral y a 1 metro. Segundo, el chasis dice que es 24 por 30 transversal. Coloco el chasis transversal marcando la derecha. Acá no lo dice. ¿Cómo voy a marcar la derecha? Voy a marcar la derecha de la misma forma que marqué la derecha en el frente. Si le hice póster o anterior, voy a ubicar la derecha. Después recuérdenme que en clase lo practiquemos para que lo recordemos. ¿Utilizo antidifusor? Sí, porque estoy colocando el chasis adentro del buki. Diafragma la zona de estudio. Ese es un error que siempre se equivocan, que es no achicar el haz del colimador o ampliarlo. ¿Qué es lo que me tiene que tomar? Me tiene que tomar por lo menos el chasis, y si no, 2 centímetros por encima del chasis, nunca por dentro del chasis. Cuando yo haga diafragma, tengo que diafragmar de esa forma. Ni muchísimo abierto, ni muy cerradito. Y la cuestión de que el paciente no se mueva va a ser dependiendo de la indicación que yo le dé al paciente, si es indicación clara o no. Bueno, silla de turca de frente, no tuve tiempo de cambiar este equipo, pero no quiero utilizarla. Quiero que veamos, y esto es una tareita que les voy a dejar, que comparen tanto en el método de Town de Boltranger como el método de Town de Clark, que se utiliza para silla turca. Ustedes van a buscar la técnica y ustedes la van a preparar para la clase que viene. Ay. Entonces sí nos vamos a ir a la silla de turca lateral, donde está ubicada, se encuentra detrás del efenoide. Es utilizada, es un accidente óseo utilizado para soportar la glándula pituitaria o la glándula hipofisiaria. ¿Por qué se llama silla turca? Porque tiene la forma de esta silla, que antes se llamaba silla otomana, que está compuesta por apófisis clinoides anteriores o posteriores, que nos van a servir para observar si se encuentra en una posición, en una forma redonda, oval o plana. Y de esto va a depender la posición de la hipófisis. Si esto se encuentra muy cerrado, es probable que no pueda segregar las hormonas necesarias. ¿Por qué? Porque está cerrado el paso. Por eso es importante. Y si nos vamos para la técnica de silla turca lateral,
la posición del paciente y los parámetros son los mismos que un cráneo de perfil. Perdón. La técnica es igual, yo no voy a cambiar nada. La posición es la de un cráneo de perfil. Sí me va a cambiar el rayo director, porque el rayo director va a estar situado en un punto a 2 centímetros por encima y por delante del conducto auditivo. Ahí se encuentra aproximadamente la silla turca y va a ser un rayo perpendicular al plano de apoyo de forma lateral. Los parámetros, ya les dije, son los mismos. Estos. Esto no, estos. 24 por 30, 1 metro de distancia, antidifusor, diafragma zona de estudios. Anotaron la tarea, ¿no? Sí, profe. La silla turca de frente y tenemos que buscar para no conseguir bien en los vivos. Se vuelve loca. Bien, vamos a ir con sí es válido. ¿En dónde dice? ¿En silla turca? Sí, sí, es válido porque abarca una parte pequeñita, ¿me entiende? Porque es solamente para visualizar silla turca. Si yo voy a hacer cráneo para silla turca, ahí ya tomo 24 por 30. ¿Usted lo tiene ahí, Albo Tranger? ¿Me dice la página? Para yo marcármelo, porque después cuando haga la pregunta no ponga como erróneo. Bien. Para mí es importante porque si no yo después pero esta es el frente. No hay la lateral. 370 y ¿cuánto me dijo? Ah, 76. Bien. Bueno, ahí ya tiene la respuesta en la 377 de la tareita. Bueno, en realidad hasta acá vamos a llegar. No vamos a comenzar con senos. Lo vamos a dejar para después. Porque para el resto ya les voy a mandar un cuadro que quiero que lleven hecho, ya sea en el cuaderno o que lo impriman, no importa, para que vamos armando una grilla para hacer y para ir siguiendo todas las técnicas de cráneo. Yo se las voy a mandar. Si no lo hiciera, ¿dónde dice dejar de presentar? Vamos a hacer una grilla. Yo quiero que hagamos una grilla donde vamos a ir poniendo ciertas características que van cambiando a través de las técnicas. Por ejemplo, supongamos, en el cráneo de frente, ¿cómo está ubicado el plano medio sagital? Entonces el plano medio sagital está ubicado perpendicular. Yo les voy a ir mostrando y vamos a ir llenando esa ficha en la clase siguiente para que para ustedes les sea mucho más fácil. Si yo no me acuerdo de enviarla, recuérdenmelo, igual Angie también va a estar atenta para mandarla. No es necesario que la impriman, la pueden hacer ustedes en el cuaderno. Lo importante es que la tengan para el próximo lunes. ¿Estamos? Bueno,
Vimos cráneo de frente, cráneo lateral, silla turca lateral. La silla turca de frente no la vemos, pero sí tienen de tarea. ¿Qué cosa? ¿Alguien me dice que tenían de tarea? Que tenían que averiguar. Buscar la silla turca de frente, profe, en los dos libros y compararlas. En el método de... Ojo, El método ¿no? De Town. Ahí se las copio en la... Me oxidé. Ahí está. ¿Estamos ahí? Lo tienen en los mensajes. Ver método de Town para silla turca. Comparar en ambos libros. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Hable hoy o calle para siempre. Profe, ¿lo puedo copiar y pegar para el grupo, para los que no pudieron asistir a la clase? Perfecto. Sí. No hay problema. ¿Sí? Sí es necesario. Yo no lo dije. Es necesario porque y hace parte de la técnica porque va a ser la estabilidad. Va a depender de la estabilidad del paciente. ¿Para qué? Para no realizar lateralizaciones. Me olvidé de eso. O sea, si el paciente pone las manos sobre el buki, evitamos el movimiento. Si no lo hace, es probable que comience a mover y se produzca lateralización. Por eso sirve de equilibrio para el paciente. ¿Eso lo ubicamos dentro de las pautas, profe? Sí. No, dentro de pautas no, eso es dentro de técnica. Dentro de posición del paciente. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Sí, profe. Listo, entonces, no los demoro más. Gracias por esperarme y por